Uruguay is a country in South America bordered by two giants, Brazil and Argentina. It's covered an area of about 68,000 square miles, and it's the second smallest country in South America. The population is 3.29 million people. Its capital is Montevideo, with about 1.2 million inhabitants. This country is well known for its excellent natural resources, agricultural and livestock production, the beautiful beaches, and its high quality of life. There is a high literacy rate with free education at all levels, a stable Ministry of Public Health, resulting in a high life expectancy. In terms of development, it has a low unemployment and is one of the most safest countries in Latin America. Uruguay is historically a beacon for democracy in the region, and also is the host country of the South American trading bloc, Mercosur, demonstrating its economy and political stability. Despite its progress in political and social issues, this trend had led the country to secularizing in all public institutions, and as a result, it has become the most atheistic country in Latin America, with 48% of citizens claiming to not believe in anything. Current policies contradict Christian ethics, being the first Latin American country to approve the law of divorce, legal abortion, gay marriage, and legal sale of marijuana. The Lutheran Church was founded in Uruguay in 1847, when Slovenian and German immigrants decided to build a sanctuary and a nearby school, along with their parsonage in the most wooded neighborhood of Montevideo, the Prado. This sanctuary is still the benchmark of the Lutheran Church because of its strategic location next to the San Pablo School, the only Lutheran school of the country, with more than 1,200 students. Our main church in the Prado neighborhood still has weekly activities and traditional services of the congregation, like Lutheran Laymen's League and Lutheran Women's Missionary League, youth group, Bible school for children, Sunday services, Bible studies, catechesis of young and adults, and so on. The church has developed a mission work in other parts of the city and the country. Since 2010, the church is present in downtown Montevideo, doing mission and mercy work, bearing fruit in a new congregation called Misión Centro. This space is shared by the local ministry of Lutheran Hour Ministries in Uruguay, known by the name of Cristo para todas las naciones, which serves as an evangelistic arm of the church. For these two new missions, the church is closing in on purchase of a land and construction of a sanctuary in Chapiquí in northern Uruguay. They currently use the sanctuary of a Valencian congregation. For the Northern City Mission, with children and their families, we want to build a mercy center, including a soccer field and a community garden. Great challenges and opportunities are emerging in recent times, and that is why the Lord is sending missionary families to this country to add workers and increase the service in the extension of His kingdom. This is the case of the family of Pastor David Faulkner and Pastor James Sharp. Since January 2015, serving the Uruguayan Church as missionaries sent by the Lutheran Church Missouri Synod. The Lutheran Church of Uruguay continued to respond to the Great Commission. Go and make disciples of all nations, baptizing and teaching, in the certainty that Jesus will be with us until the end. Our church has many challenges ahead, and for that we depend on the prayers of all our sisters and brothers in the faith, that the support of gifts, talent, and resources allowed by the favorable social and economic reality of this country, which transcend borders and territory and last for the eternal life. La Iglesia Luterana del Uruguay se mantiene firme a su confesionalidad, teniendo como trípode de firmeza doctrinaria la salvación solamente por medio de la fe, solamente por la gracia de Dios y que viene por medio de la fe. Dentro de la pequeñez de nuestra iglesia, mantenemos un equipo muy fuerte, muy vinculado de trabajo, donde tenemos varios puntos, varios brazos que se extienden desde la congregación. Tenemos una congregación principal en el Prado, otras misiones en el centro, en el norte del país y en el norte de la ciudad de Montevideo.
También como organizaciones auxiliares de esta congregación se extiende CPTLN, Cristo para todas las naciones, y también el Colegio San Pablo con sus 1200 alumnos. Por gracia de Dios hemos logrado grandes objetivos y tenemos muchas metas por adelante. A pesar de que la Iglesia Luterana está en Uruguay hace 70 años, por lo menos 60 años esta congregación permaneció establecida en un mismo lugar, en el Prado, con una única capilla. Hace 5 años estamos abocados a crecer y en estos 5 años hemos llegado a 3 nuevos puntos. La Misión Centro, donde se reúnen semanalmente 25 personas. La Misión Norte, donde tenemos semanalmente escuela bíblica a 40 niños. Y la misión en Salto, en el norte del país, donde se reúnen 26 personas. Para estas dos últimas localidades tenemos desafíos muy grandes. Tenemos como objetivo comprar terrenos, construir iglesias y centros comunales. También queremos empezar talleres, oficinas, deportes y todo lo demás para dentro de la misericordia, pero también dentro de la enseñanza teológica, dentro de la confesionalidad luterana, hacer crecer el reino de Dios acá en Uruguay. Somos pocos, estamos unidos, pero también necesitamos mucho de apoyo, de oraciones y de toda forma de dones, talentos y también bienes que todos los hermanos en el mundo pueden aportar. El Colegio Liceo San Pablo, fundado por inmigrantes eslovenos y alemanes, siempre estuvo identificado con la Iglesia Luterana. Pero más que tener una identidad luterana, necesitamos trabajar en el colegio para que nuestros alumnos conozcan el verdadero Evangelio. Por eso, desde los 2 años de edad, los alumnos tienen clases de educación cristiana y después tienen también un espacio de atención pastoral y espiritual llamado de capellanía. Esa es mi función en el colegio, poder compartir el mensaje de la salvación en Jesucristo a todas las personas. Además de los proyectos sociales, intercambios y todo lo que se puede hacer en los eventos compartiendo la noticia del Evangelio. Ese es el trabajo de la capellanía en un colegio tan grande como el nuestro. Nuestro colegio San Pablo está acá en el Prado, uno de los principales tradicionales barrios de la ciudad. Desde el año 1948. Nuestro público es un público de clase media, media alta. Tenemos una propuesta de estudios de turno integral en que los alumnos pasan todo el día con nosotros. En un turno tienen clases en inglés, otra clases en español. Año a año vamos creciendo, estamos siempre al límite de nuestras posibilidades. Actualmente estamos con 1.200 alumnos, 260 funcionarios y bueno, nuestro objetivo es continuar en ese proceso de crecimiento, llegando siempre al límite de lo que podemos a través de una propuesta seria, comprometida con la sociedad y con el único objetivo de acercar personas para favorecer el crecimiento de nuestra iglesia. Luego de un año de apertura de la misión, con actividades de contacto y estudios bíblicos, en abril de 2012 tuvimos el primer culto con Santa Cena y la confirmación de 6 adultos. Así la misión comenzó su vida de iglesia en torno a los medios de gracia. En 2014 se confirmaron nuevos miembros y damos gracias a Dios por esto. Cada domingo y un miércoles al mes tenemos culto con Santa Cena con unas 12 personas y semanalmente tenemos estudios bíblicos y grupos de educación continuada. En el área de misericordia nos hemos dispuesto a servir con el proyecto SOPA, compartiendo sopa y contactos con las personas que viven en las calles del centro de Montevideo. Además, ayudamos con ropa y comida a familias de la misión que están en necesidades. Semanalmente, el grupo de mujeres de la misión tiene el espacio creativo, que es un tiempo de taller de manualidades y de servicio. Siempre tenemos reflexión bíblica en el servicio y la misericordia. De este grupo surgieron proyectos especiales. Taburetes con material reciclado para niños de Misión Norte y el proyecto costurero para aprender a coser y arreglo y confección de ropas y mantas también para los niños y familias de Misión Norte. También seguimos con actividades de contacto,
como té de mujeres, cine debate, escuela bíblica de vacaciones y talleres coordinados junto con Cristo para todas las naciones. Cristo para todas las naciones, conocido en Uruguay como CPTLN, es un brazo que se extiende hacia la Iglesia para poder servir en cuanto a recursos evangelísticos, utilizando mayoritariamente lo que son los medios de comunicación, en producción de publicaciones, en materiales que tratan temas cotidianos desde una perspectiva bíblica. También utilizamos radio, utilizamos redes sociales, internet y audiovisual para poder proclamar la palabra de Dios a este pequeño país en Sudamérica.